Le invito a abrir su Biblia en Efesios capítulo 4. Efesios capítulo 4. Y vamos a estar escuchando el mensaje que tiene que ver con lo que significa la unidad de la iglesia. En Efesios 4 nos da mucha referencia a esta unidad de la iglesia de Cristo. Allí los chicos lo pusieron en la pantalla igual, dice de esta manera la palabra de Dios: yo pues, preso en el Señor, os ruego que andéis como es digno de la vocación con que fuisteis llamados, con toda humildad y mansedumbre, soportándonos con paciencia los unos a los otros en amor, solícitos en guardar la unidad del Espíritu en el vínculo de la paz. Un cuerpo y un espíritu, como fuisteis también llamados en una misma esperanza de vuestra vocación. Un Señor, una fe, un bautismo, un Dios y Padre de todos, el cual es sobre todos, dice sobre todos, por todos y en todos. Pero a cada uno de nosotros le fue dada la gracia conforme a la medida del don de Cristo, por lo cual dice, subiendo a lo alto, llevó cautiva la cautividad y dio dones a los hombres. Y esto de que subió, ¿qué es? Sino que también había descendido primero a las partes más bajas de la tierra. Y el que descendió es el mismo que también subió por encima de todos los cielos para llenarlo todo. Y él mismo constituyó a unos apóstoles, a otros profetas, a otros evangelistas, a otros pastores y maestros, a fin de perfeccionar a los santos para la obra del ministerio, para la edificación del cuerpo de Cristo, hasta que todos lleguemos a la unidad de la fe y del conocimiento del Hijo de Dios, a un varón perfecto a la medida de la estatura de la plenitud de Cristo, para que ya no seamos niños fluctuantes, llevados por doquiera de todo viento de doctrina, dice, y por estratagemas de hombres que para engañar emplean con astucia las artimañas del error, sino que siguiendo la verdad en amor, crezcamos en todo aquel que es la cabeza, esto es Cristo, de quien todo el cuerpo bien concertado y unido entre sí por todas las coyunturas que se ayudan mutuamente, según la actividad propia de cada miembro, recibe su crecimiento para ir edificándose en amor. Hasta aquí nomás el texto. Encontramos un texto que el apóstol Pablo, desde una posición muy incómoda, ya que él estaba preso en Roma, pero él, recordando la iglesia de Éfeso, cómo empezó la iglesia de Éfeso, y recordando a un pastor que era un hijo espiritual de él, que había dejado allí pastoreando en Éfeso, que era Timoteo. Entonces le escribe una carta a la iglesia, dirigida en este momento por Timoteo, cuando recibe esta carta, y una carta apuntando a que la iglesia pueda vivir en la unidad. Principalmente, cuando uno está lejos y no puede solucionar cosas que pasan, tiene que buscar la manera de que esas cosas se solucionen. Y la palabra de Dios es tan poderosa que nos ayuda a solucionar problemas, por lo cual la palabra es medicina para los problemas. Cuando uno aplica la palabra a un problema, la palabra de Dios sana el problema. Pero tenemos que dejar que la palabra tenga cabida en nuestro corazón y tenemos que obedecer la palabra, porque al obedecer la palabra es donde la palabra produce la sanidad en los problemas que puedan existir. Lo primero que plantea el apóstol Pablo son las razones por las cuales nosotros podemos estar unidos y la razón por la que la iglesia puede mantenerse unida. Y eso es lo primero que recalca y marca en este lugar. Y tenemos que entender que la iglesia fue creada por Dios para vivir en unidad. Dios la creó así. Dice la Biblia que la iglesia es el cuerpo de Cristo, por lo cual como cuerpo de Cristo tiene que mantenerse unida. Pero también tenemos que comprender que la iglesia está compuesta de personas de diferentes culturas, de diferentes niveles culturales, personas que tienen diferentes pensamientos y personas que tienen diferentes funciones. Y por lo cual tenemos una actividad propia de cada persona que hace que cada uno esté por su lado. ¿Y esto qué significa? Que Dios quería una iglesia unida y funcionalmente activa.
Entonces esto implica que Dios está pensando en una iglesia que podamos trabajar en diferentes funciones cada uno, y sin embargo, a pesar de las funciones distintas, podamos mantenernos en la unidad del Espíritu, en la unidad del amor. Y eso es lo que Jesús estaba planificando para la iglesia. Y en el plan de Jesucristo, cuando diseñó la iglesia tiene un diseño de parte de Dios. No es humana, sino que es divina. Esto significa que la iglesia le pertenece a Dios y fue diseñada en el cielo, por lo cual cuando Jesús hablaba de la iglesia, antes de que se constituyera la iglesia, Jesús le dijo a Pedro: las puertas del Hades no prevalecerán en contra de mi iglesia. Dando a entender que ya la iglesia estaba diseñada por Dios como victoriosa, como poderosa contra las tinieblas, y que la iglesia iba a golpear y a arremeter contra las puertas del infierno para sacar las almas que el diablo tiene encerradas, y la iglesia iba a estar victoriosa a pesar de que el diablo atacara a la iglesia. Así que la imagen de Dios hacia la iglesia es una imagen de una iglesia victoriosa. También Efesios lo menciona más adelante, una iglesia sin arrugas, sin manchas, ni cosa semejante. Referente, cuando habla capítulo 5, referente al matrimonio. Y allí habla que Jesús pagó el precio por la iglesia, Jesucristo entregó su vida para santificarla a sí mismo, dice la Biblia en Efesios. Y esto significa que el plan de Dios para la iglesia era una iglesia gloriosa, santa, resplandeciente, rejuvenecida cada día, y que estuviese activa en el evangelismo plenamente para ganar las almas para Cristo. Entonces también esto nos lleva a mirar en nosotros mismos la misión de la iglesia. La iglesia tiene una misión dada por Cristo. Dice, la misión está implícita en lo que se llama la gran comisión. Por lo tanto, id y haced discípulos a todas las naciones, bautizándolos en el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo, y enseñándoles que guarden todas las cosas que yo os he mandado. Y he aquí, yo estoy con vosotros todos los días hasta el fin del mundo. Y en esa gran comisión que aparece en varios evangelios, pero principalmente en Mateo 28, pero esa gran comisión está allí implícita la misión de la iglesia, que es id y predicad el evangelio. Esta es la misión de la iglesia. Y la misión de la iglesia está incluida en la visión de Dios para la iglesia. La visión de Dios era que la iglesia desde Jerusalén pudiese conquistar todo el mundo hasta lo último de la tierra y pudiese llegar hasta los rincones más recónditos de la tierra con el mensaje de salvación. Esa era la visión de Dios para la iglesia, por lo cual le dio una misión a la iglesia, que es ir y predicar el evangelio a toda criatura. Entonces, cuando la iglesia entiende esa visión de Dios y entiende la misión que tiene que cumplir, entonces tiene que tener un programa estratégico de trabajo que implique en nosotros cumplir la gran comisión. Y esto significa que tenemos que salir a las calles a predicar el evangelio, que tenemos que ir y hacer discípulos. Por lo cual, en esa misión tiene que estar incluido el evangelismo de contacto, el evangelismo masivo, el evangelismo de todas las formas que podamos hacerlo, y tiene que estar incluido el discipulado como herramienta fundamental para consolidar personas, para que las personas aprendan, porque dijo que teníamos que enseñarles todas las cosas que Él nos había mandado, por lo cual la iglesia tiene que tener un programa sólido de discipulado para alcanzar las almas, para que las almas no solo sean salvas, sino que aprendan de las cosas de Dios. Entonces, toda persona que pertenece a la iglesia tiene que estar incluido en estos dos parámetros, estas dos columnas vertebrales de la iglesia, que es el evangelismo y el discipulado. Tiene que estar metido en esto. Entonces, la iglesia, dice el texto que estamos leyendo, dice que andemos como es digno de esta vocación. Entonces, esto implica que cada creyente tiene que caminar en dignidad del llamamiento que ha tenido. Toda persona tiene que caminar con esa dignidad del llamamiento. Cuando la iglesia es afectada por diferentes corrientes de pensamiento, es donde la iglesia entra en una crisis de identidad. No sabe para qué está, para hacer acción social, para hacer deporte, para tocar la flauta, para enseñar música. ¿Para qué está la iglesia? Cuando tiene crisis de identidad, la iglesia no está para ser sociales. Ay, en esta iglesia no se come hace mucho. No está para hacer comida. En esta iglesia no se hacen
picnic. No está para hacer picnic la iglesia, no fue creada para eso. Entonces, cuando uno no tiene identidad, entender la visión de Dios, que Dios envió a la iglesia y la creó para algo, entonces está pidiendo a la iglesia algo que no tiene que hacer la iglesia. A la iglesia no pone un colegio. La iglesia no está para poner un colegio, hermano. Podemos tener un colegio, puede ser una gran obra, pero si el colegio pierde la visión de evangelística y la visión de discipulado, no sirve para nada en el reino de los cielos el colegio, porque no está para eso. La iglesia está para predicar el evangelio de Jesucristo, para salvar las almas y para establecer el reino de los cielos aquí en la tierra. Para eso está la iglesia, para eso servimos, para eso funcionamos. Y todos los dones que Dios nos ha dado tienen que ver con esa función. Por lo cual, la iglesia tiene que aprender a caminar en ese camino. Y aquí, versículo 2, comienza una clave de cosas. Dice así: con toda humildad y mansedumbre, soportándonos con paciencia los unos a los otros en amor. La clave de la unidad nace justamente en este punto. Poder soportarnos. Y para soportarnos tenemos que vivir en amor. Y uno podría pensar que la iglesia... un lugar donde se habla de Dios, donde se habla del amor, por lo cual sería todo color de rosa. Bueno, despiértese porque es un sueño. Volver a la realidad implica entender que la iglesia no es color de rosa, sino que hay personas distintas, y como está compuesta de personas que Dios ha llamado, cada persona tiene una forma diferente, una manera de pensar, de razonar, de hablar, de reaccionar, de un carácter distinto. Y a veces parece como bolsa de gato, ¿no? Pelean todo adentro y un moño arriba y no deja soltar, ¿no? Dice, hierro con hierro se aguza, dice un proverbio, así el hombre con el rostro de su amigo, se sacan chispa. Entonces de repente en la iglesia hay chispazo fuerte y cortocircuito y bueno, es parte de la iglesia. Entonces uno tiene que, me voy de acá, y se va el hermano, y va al otro lado y allá está igual. No, mejor me vuelvo. Y se vuelve. Y es así la iglesia. Por lo cual dice, humildad y mansedumbre, dos claves para llevarse bien con la gente. Humildad y mansedumbre. Nosotros tenemos que tener esto dentro. Y este es el espíritu de Cristo que está en la iglesia. Un espíritu de humildad y de mansedumbre. Y aquella persona que no tiene estas características no encaja en la iglesia. Porque no todos pueden entrar en la iglesia de Cristo. Y quiero que entienda también lo hermoso de la creación de Dios. Porque si Dios hubiese creado todas las flores iguales, ¿dónde estaría la gracia? Si hubiese creado todos los perfumes iguales, ¿dónde estaría la gracia? Si hubiese creado todos los árboles iguales, ¿dónde estaría la gracia? Si hubiese creado todas las iglesias iguales, ¿dónde estaría la gracia? Por lo cual Dios creó una variedad de iglesias diferentes. Esta es la iglesia perfecta. No existe. La iglesia de Dios, la única que va a ir al cielo, tampoco existe. Es decir, que yo tengo que amar la variedad. Y usted tiene que aprender a observar la variedad y amar la variedad. Por lo cual tenemos que también entender que no todas las personas van a encajar en esta iglesia, porque su forma es distinta, su manera de pensar es distinta, pero pues hay otras, hay 85 ahora, en Plotier, que usted puede elegir la que le gusta más. Entonces, al observar esto, yo tengo que aprender a ver la presencia de Dios en cada lugar, aprender a verla. Que en cada lugar está la presencia de Dios. Mientras haya personas transformadas, gente convertida, gente que Dios cambió su vida, es porque Dios está. El diablo no hace eso, lo hace Dios solamente. Entonces uno tiene que aprender a observar eso y con todo respeto, con todo respeto. Por lo cual otro de los elementos que agrega acá, soportándonos, dice, con paciencia los unos a los otros en amor. Es decir, cuando estamos bajo la unidad de la iglesia, bajo el lugar donde Dios nos ha colocado, uno tiene que aprender a soportarnos unos a otros con paciencia. Y hay hermanos que son bien escofinas, esos hermanos que cuando uno se acerca a ellos siempre te deja una marca del trato, una marca de
Bueno, porque son así ásperos en su manera de tratar, en su manera de hablar, en su manera de reaccionar. No miden sus palabras, llegan y sueltan. Yo soy así, y cuando soy frontal y digo las cosas así como me salen. Bueno, así también lastima a la gente. Entonces, dice la Biblia que hay hombres cuyas palabras son como golpes de espada, mas otros sus palabras son como medicina, sanan el alma. Entonces hay gente que quiere sanar, pero para sanar usa un machete. Y ahí está el problema. Por eso dice la Biblia, tiene un pasaje que Jesús dice, hipócrita, saca primero la viga de tu ojo y luego podrás ver para sacar la paja del ojo ajeno. Dando a entender que a veces somos muy jueces y lastimamos a la gente y no hemos sacado la viga que está en nuestro ojo, por lo cual no podemos ver para ayudar a otra persona a cambiar. La Biblia dice, con paciencia, dice, y con amor, dos condimentos más que hay que echarle a este guiso, paciencia y amor. ¿Para qué? Para que realmente podamos soportar, entender que no todo lo que está en una iglesia está convertido. Yo tengo que entender que es así. No puedo engañarme y pensar, son todos hermanos. Así que cuide su cartera, cuidado el celular. Porque no todos son hermanos. Porque Jesús mismo dijo, deja que la cizaña crezca junto con el trigo, no lo arranques. No sea cosa que arranque la cizaña y junto con la cizaña arranques el trigo. Así que no todo está color de rosa. Algunos vienen porque sienten de venir, otros vienen porque los hacen sentir que tienen que venir, y otros vienen porque los obligan a que sientan que tienen que venir. Entonces uno está acá a veces con una cara diciendo qué estará pasando en otro lado. Recuerdo una época que había uno que se ponía un auricular y escuchaba el partido mientras que cantábamos todo, y el otro escuchaba el partido de fútbol. Y lo recuerdo todavía. Entonces entender que no todo lo que está en la iglesia está convertido a Dios. Pero mejor que esté acá o que esté afuera. ¿Qué prefiere usted? Bueno, pero hay que aguantarlo. Porque una vez dije, mejor que se vaya si no quiere servir al Señor. Y ahí es donde tenemos que tener cuidado, porque hay algo que tenemos que saber, que la tierra, por más dura que sea, si uno le pone agua, agua y agua, en algún momento se ablanda. Y la semilla puede entrar al corazón. Entonces mejor que esté acá donde hay agua y no que estés donde está todo seco. Entonces allí es donde tenemos que aprender a tener paciencia, aprender a tener paciencia en el Señor, nosotros como líderes, las personas, los que trabajan. Cuando uno se compromete, tenemos que entender que la iglesia está compuesta de gente voluntaria, que sirve al Señor en forma voluntaria. Por lo cual, el compromiso tiene que ser fuerte, porque no te pagan, ¿me entendés? No hay un premio, no hay un regalo a fin de año, no hay un bonus que te ayude a tener más ganas de hacer cosas. Entonces, como no hay nada de eso, si usted lo hace por amor a Dios. Todo lo que hacemos lo hacemos por amor a Dios. Y ahí es donde el creyente tiene que tener ese gran, compromiso con Dios. Obviamente que venimos de un mundo donde la gente no tiene compromiso. A las 7 estoy. Sentate porque no va a llegar. Y a veces llegamos así a la iglesia y pasa esto. Entonces, cuando nosotros tenemos que formar a las personas, formar a los líderes, y eso cuesta un montón formar a la gente, en disciplina, en horario, formar a las personas en el sentido de responsabilidad. ¿Me entiende? Que servir es un servicio que hacemos para Dios. Por eso felicito a los maestros que a pesar de la lluvia estuvieron allí, al pie del cañón, estuvieron firmes. Estuvieron firmes allí. Porque es como un servicio de un colectivo. Usted capaz que no anda nadie, es un frío terrible y llueve, cae piedra. Pero justo usted tenía que salir, necesitaba que el colectivo pasara la hora. Y si usted está ahí y el colectivo no pasa, ¿para qué pone el servicio? Entonces, servir a Dios es esto, un servicio. Pero eso hay que disciplinarlo en el corazón. Cuando uno le dice a alguien algo, ya se enojó, se encaprichó, se rebeló y ya quiere dividir la iglesia y irse a otro lado porque uno le dijo simplemente que tenía que llegar temprano.
Esto es lo que uno tiene que luchar para que la persona forme, pero Dios necesita formarnos, porque la única manera que funcionemos es que estemos unidos, que estemos bajo la misma visión y que podamos trabajar juntos en amor y en la unidad que viene de Cristo Jesús. Es importante unir la visión y tener la visión que tiene el pastor. Usted tiene que tener la visión que tiene el pastor. Porque esto es como cuando alguien está, me hace acordar del Chavo, cuando todos tocaban y salía re feo la música y cada cual tenía una partitura diferente. Por eso salía feo, no podía haber jamás armonías si cada cual tocaba su canción distinta. Entonces, por eso la visión tiene que ser clara en nosotros, saber que Dios ha puesto a los pastores. Después vamos a mirar lo que es la iglesia apostólica, la iglesia de los ministerios, todas esas cosas. Bueno, no sé si me va a dar todo el tiempo para tocar estos temas, pero seguimos avanzando. Solícitos en guardar la unidad del Espíritu en el vínculo de la paz. Todo creyente tiene que estar solícito en guardar esto. Tenemos que cuidar la unidad del Espíritu en el vínculo de la paz. Tenemos que cuidar que la iglesia se mantenga unida. Porque cuando la iglesia se mantiene unida, hay algo tan maravilloso de Dios allí. Dice, mirad cuán hermoso y cuán delicioso es habitar los hermanos juntos sin armonía. Porque allí es como el buen óleo que desciende sobre la cabeza de Aarón, desciende sobre sus vestiduras, sobre sus barbas y hasta los pies. Dice así, allí hace descender Dios bendición y vida eterna. Así, cuando la iglesia se mantiene unida, es una cosa tan maravillosa, porque Dios atrae a los que han de ser salvos cuando la iglesia se mantiene unida. Cuando se mantiene unida el mismo Espíritu, la iglesia ora y tiembla la ciudad. La iglesia ora y Dios manifiesta su mano poderosa. La iglesia clama a Dios y Dios responde. Dios hace milagros cuando la iglesia se mantiene unida. Pero es tan difícil conservar la unidad, por lo cual tenemos que luchar todos juntos contra la división, contra la crítica, contra lo que quiera destruir la iglesia. Porque si logramos mantener la iglesia unida, es un centro de bendición este lugar, un centro de milagros, un centro donde la gente va a recibir la transformación de vida. Dios va a hablarles, porque Dios está en la iglesia. Amén. Hay gente que dice, acá yo no siento la presencia de Dios. Y como que le echa la culpa a los demás. Hermano, la Biblia dice que hasta para el hambriento, hasta el pan duro es bueno. Así que se ve que alguno está muy saciado de la presencia de Dios, por lo cual se da el lujo de criticar a los demás y de echarle a los demás la responsabilidad, que los demás tienen que hacerte sentir a vos la presencia de Dios. Y no es así. Dice, ¿está alguno triste? ¿Está alguno enfermo? Pida oración. ¿Está alguno contento? Cante alabanza. Entonces, es decir, ¿cómo hago para sentir la presencia? Pues doble sus rodillas, clame a Dios, quiebre su alma y va a sentir la presencia de Dios. ¿Está feliz? Cante alabanza. Venga, pida una oportunidad, cántele al Señor, agradézcale al Señor. ¿Está enfermo? Pídale a los hermanos, vengan, oren por mí que necesito la oración de la iglesia. Entonces, esto es reconocer a la iglesia, que el ambiente de la iglesia lo creamos nosotros, cada uno de nosotros aporta para crear el ambiente de la iglesia. Por lo cual dice, solícitos en guardar la unidad del Espíritu en el vínculo de la paz. Todos tenemos que guardar la unidad del Espíritu en el vínculo de la paz, absolutamente todos. Donde alguien está tocando una nota diferente, pues hay que hacerle sentir que cambie de partitura, que ponga la partitura correcta, ¿no? Hay que hacerle sentir. Dice luego, un cuerpo, un espíritu, como fuiste también llamado, una misma esperanza de vuestra vocación, un Señor, una fe, un bautismo, un Padre, un Dios y Padre de todos, el cual es sobre todos, por todos y en todos. Dios dice acá que hay un bautismo que nos bautiza, y es el bautismo de la iglesia. Cada iglesia tiene esto. Hay un bautismo que nos une, pero cada iglesia tiene un espíritu diferente. Un espíritu diferente, porque pertenece a una familia diferente, aunque todos juntos pertenecemos a la familia universal de Dios, pero cada iglesia es distinto, por lo cual tiene un ADN diferente. Y esto de tener un ADN diferente nos hace diferente a los demás y los hace particulares a los demás. Y esto crea en nosotros la unidad. Yo que usted con su hijo tiene un vínculo filial con su hijo.
Ese vínculo filial que usted tiene con su hijo lo hace que aunque usted esté rodeado de muchachos, usted sienta un afecto diferente porque este es su hijo. Tiene un afecto diferente porque hay está ligado filialmente. Lazos de sangre se llaman eso. Entonces, dentro de la iglesia existe exactamente lo mismo. Existen lazos de sangre que las personas tienen que ligar, tener, recibir. Y existe ese espíritu que es el espíritu que la iglesia tiene dentro, lo cual te crea de una manera, te forma una actitud diferente a los demás. Por eso cuando uno mira la particularidad de las iglesias va a darse cuenta que hay personas que están en un lugar y adoptan la forma de ese lugar y actúan de la manera de ese lugar, actúan de la forma que tiene. Algunos danzan, otros profetizan, otros son de ayunar mucho, otros son de hacer muchas vigilias, otros son de andar en bicicleta, otros son... Y la forma que tiene es así como Dios le ha dado, porque Dios es el que reparte como Él quiere. Entonces Dios ha hecho esto. Y si uno está en un lugar así, tiene que adaptarse a ese lugar y ponerse bajo la sujeción de ese lugar y recibir el espíritu que está en ese lugar. Y ahí se adapta. Si uno no recibe el espíritu que está en ese lugar, no se adapta nunca, porque es un miembro ortopédico. Es diferente, totalmente diferente, y jamás se va a poder adaptar. Lo mismo le pasa a usted cuando se va a otro lugar o vaya a otro lugar. Usted siempre va a ver algo que le va a faltar. Usted capaz que quiera cambiar todo como hacemos acá, pero si usted se va a otro lugar, lo que tiene que hacer es adaptarse usted a la forma que tiene el otro lugar. ¿Comprende? Y si usted viene acá, el que se tiene que adaptar, ¿quién es? Usted a la forma que tiene la iglesia acá. Porque de esa manera va a vivir bien, va a entender bien, va a respetar, va a poder escuchar. La Biblia dice también... Dice en Juan 10, cuando habla de las ovejas y el pastor, mis ovejas oyen mi voz y me siguen. Y dice, y yo las conozco. Es decir, que cuando uno está en una iglesia tiene un pastor a quien responde, pero tiene que oír la voz de su pastor y tiene que seguir a su pastor. Y el pastor tiene que conocer a sus ovejas, tiene que saber cómo están. Porque si el pastor no sabe cómo están las ovejas, entonces no las puede ayudar. Por esa razón, las ovejas tienen un compromiso con el pastor y el pastor tiene un compromiso con las ovejas. El compromiso de las ovejas es obedecer y seguir, y el compromiso del pastor es conocerlas y cuidarlas. Y esos compromisos tienen que unirse. Cuando la iglesia va avanzando, obviamente que dice que nunca va a hacer algo Dios sin antes decirle a sus siervos los profetas. Nunca va a hacer algo Dios sin antes decirle a sus siervos los profetas. Esto está ligado en que Dios va a hablar. Y Dios nos va a hablar y nos va a revelar el mensaje de Dios. Entonces, si somos una iglesia que busca a Dios, pues Dios va a revelar el mensaje de Dios a través de sus siervos, a través de los líderes, a través de las personas que Dios tiene para guiarnos. Dios va a revelar el mensaje de Dios para nosotros. A no ser que seamos tan porfiados, tan cabeza dura, que no querramos escuchar a Dios y Dios nos tenga que mandar a alguien de afuera que nos venga a retar, porque no podemos encontrar el camino. Pero si somos sensibles a la voz de Dios, pues Dios nos va a hablar, nos va a guiar. Esto no es complicado de entender, nada más que es complicado de aplicar, pero no de entender. Dice la Biblia aquí, cada uno le fue dada la gracia conforme a la medida del don de Cristo. Esto también significa que Dios ha repartido en cada persona dones diferentes y una gracia diferente en cada persona. Y cada persona que pertenece al cuerpo de Cristo y que se inserta al cuerpo de Cristo y se compromete con el cuerpo de Cristo, pues Dios le da un don del cielo para que tenga una función dentro del cuerpo de Cristo. Nuestro cuerpo humano tiene diferentes órganos y cada órgano cumple una función distinta. Y yo no me puedo poner una tercera oreja porque estaba linda la oreja, la conseguí en el mercado y me la coloqué acá. No puedo. Ni puedo ponerme un tercer ojo porque voy a ver mejor, no puedo. Porque cada órgano tiene una función dentro del cuerpo. Entonces, esto significa que Dios jamás pone a alguien que no va a servir para nada.
por un lado. Y por otro lado significa que todo el que está en el cuerpo es porque para algo sirve. Entonces esto es algo que usted tiene que saber. Usted, Dios lo colocó acá, para algo sirve. Tiene que encontrar su función. Tiene que encontrarla, descubrirla. La función no tiene que ver solo con actividad, sino que tiene que ver con un don. Y el don es un regalo de Dios que Dios le da a usted para que usted pueda usar su don dentro del ámbito de la iglesia. Y al usar su don, usted sirve a Dios y sirve a la gente a través del don que Dios le dio a usted. Amén. Ahora bien, pero si usted está en su corazón encaprichado, dice, yo no quiero hacer nada en esta iglesia. El don que usted tiene queda sin usar. Y la iglesia sufre porque lo que usted tiene que aportar no lo aporta. Por lo cual la iglesia sufre, le falta lo que usted tiene que aportar. Entonces, lo sano dentro de la iglesia es que cada persona pueda servir a Dios con gozo y alegría y pueda encontrar su lugar funcional dentro del don que ha recibido de parte de Dios para actuar dentro de la iglesia y que encuentre ese espacio en la iglesia de Cristo. Amén. Pero también la función de la iglesia es multiplicarse. Por lo cual la iglesia, como tiene que extenderse y multiplicarse, tiene que ir dividiéndose en células para seguir creciendo en otras partes. Y eso significa que de repente en alguna actividad va a haber más de 1, 2, 3 personas en esa actividad, pero no es para que nos amontonemos, sino es para que nos multipliquemos. Entonces, antes había un solo púlpito y a veces la visión de la iglesia no era tan grande de extenderse, por lo cual había que serrucharle el piso al que estaba adelante para poder tener otra oportunidad para predicar. Entonces tenía que cuidarse de que no anduviera un serrucho por ahí dando vuelta porque lo querían sacar. Pero como esto era antiguo y hoy en día se puede extender y se puede abrir, lo único que tenemos que hacerlo en orden. Todo tiene que hacerse en el orden de Dios y bajo el Espíritu de Dios, que significa humildad y mansedumbre. Y a través de ese espíritu la iglesia se extiende, se multiplica, crece y avanza en diferentes lugares. Hermano, en este último año se han abierto 15 iglesias en Plotier, en el último año. Así que esto significa que está creciendo. La semana pasada estuve en la apertura de una iglesia. Algunos dicen, tantas iglesias como que fuera una peste. No, no es una peste la iglesia. Y justamente estábamos en un lugar y el pastor decía, ojalá hubiera una iglesia cada 3 cuadras. Porque si hubiera una iglesia cada 3 cuadras, habría menos borrachos, habría menos drogadictos, habría menos violencia, habría menos problemas en la sociedad, porque la iglesia afectaría ese sector donde está trabajando. Así que no es que hay muchas, faltan muchas todavía. Plotier tiene 140 barrios y hay iglesias solamente en 10 barrios. 10 barrios hay iglesias, más o menos 14 barrios, perdón, son los que tienen iglesia establecida. En algunos hay hasta 10 iglesias. Y en el resto no hay. Así que hay un montón para crecer. Así que hay que animarse a crecer. ¿Cuántos dicen amén? A ver. Gloria a Dios, que Dios les siga bendiciendo. Amén. Me preguntaron, ¿es importante estar en una iglesia de los 5 ministerios? Claro que es importante. Pero yo tengo que comprender qué es los 5 ministerios y no la sanata de los 5 ministerios. Entonces, como pastor tengo la obligación de explicar estas cosas, porque para que usted entienda, y dice, como dice un poquito más adelante, para que no seamos niños fluctuantes, dice versículo 14, llevados por doquiera de todo viento de doctrinas. Entonces, significa esto que la iglesia va a ser atacada por diferentes vientos de doctrinas y va a ser atacada por estratagemas de hombres que van a emplear con astucia las artimañas del error. La iglesia va a ser atacada por el diablo, va a ser atacada por problemas externos y por problemas internos. Internos de divisiones, de pleitos, de celos, de liderazgos que no salen correctamente y que quieren abrirse dividiendo y rompiendo. Y va a ser atacada por el diablo y por las persecuciones.
Entonces, la iglesia tiene que tener la solidez para, a pesar de todos los ataques, mantenerse unida y seguir creciendo, a pesar de todos los ataques, porque tenemos que seguir cumpliendo la misión de Cristo, que es extender el reino de los cielos. Entonces, por lo cual Dios constituyó dentro de la iglesia 5 ministerios fuertemente, que son apóstol, profeta, evangelistas, pastores y maestros. 5 ministerios estableció sobre la iglesia. ¿Para qué? Con una función. Y dice versículo 12, a fin de perfeccionar a los santos para 2 cosas, para la obra del ministerio y para la edificación del cuerpo de Cristo. Entonces, estos 5 ministerios, la función es perfeccionar a la iglesia, a los santos, a la iglesia, para que la iglesia pueda cumplir esto, la obra del ministerio y pueda cumplir la edificación del cuerpo de Cristo. Entonces, la iglesia necesita ser potenciada por los ministerios. Entonces, estos ministerios son ministerios que Dios ha establecido y levanta para hacer que la iglesia crezca, para hacer que la iglesia avance. ¿Amén? ¿Va entendiendo? Mirando esto, yo tengo que comprender también el proceso de Dios y las herramientas de Dios. Cuando uno tiene que abrir un campo que está lleno de jarillas y de matorrales, tiene que usar maquinaria pesada. Maquinaria pesada. Entonces, ¿qué tiene que hacer? Bueno, meter una topadora, meter luego una motoniveladora. Antiguamente no había esas máquinas, pero se usaba un arado, una rastra, y comenzaba un trabajo grueso, sacando todo lo que no servía, emparejando los campos para poder prepararlos para la siembra, los surcos, para poder poner la buena semilla. Entonces, estos ministerios tienen que ver con esto. Ministerios como ser el ministerio apostólico, que Dios tiene que respaldar ese ministerio apostólico con señales, con prodigios, con milagros, que son para que la gente incrédula, que atea inclusive, gente que no cree en Dios, al ver las señales se convenza de que Dios está, que Dios existe, que Dios es poderoso. Entonces, para eso están estos ministerios. Estos ministerios también tienen que ver con abrir el surco, ir a predicar donde nadie predica, donde no llega el evangelio. Este es el verdadero apostolado, porque de apostolado tenemos para hacer dulce. Ya un pastor abrió 2 iglesias, ya es apóstol. Encontré uno que tenía 3 casas de familia, 3 células y ya era apóstol de 3 células. Uno que estaba en un taxi había hecho un curso de apostolado y ya tenía la credencial de apóstol. No había sido pastor nunca en su vida y ya era apóstol. Entonces hay para ser dulce, por lo cual la iglesia tiene que ser sabia, cómo se maneja, cómo obra, cómo actúa. Hay que aprender a caminar para después correr. Hay que subir un peldaño a la vez. Hay que aprender a pagar el precio para saber lo que cuesta. Porque es muy fácil de arriba criticar, decir, hablar, cuando yo jamás he hecho nada de lo que las personas han hecho. Entonces, Dios nos hace pagar un precio. Por lo cual, un apóstol tiene muchas señales, que tiene que ser sufrido, tiene que haber pasado por penurias, por hambre, tiene que haber tenido marcas en su cuerpo de haber sido castigado, de haber sufrido por causa del evangelio. Tiene que haber establecido iglesias y haber levantado obreros de sus lomos. Por lo cual es una persona con trayectoria que tiene que haber trabajado dentro de la obra de Dios, abriendo iglesias, estableciendo lugares. Es una persona que no puede quedarse en un lugar mucho tiempo, porque lo que hay dentro de su cuerpo, de su alma, lo impulsa a seguir avanzando. Por lo cual no puede estar años en un lugar, sino que está un año y medio, 2, y ya se tiene que ir a otro lugar a seguir estableciendo iglesias. Entonces, cuando uno ve esas señales, se va a dar cuenta que hay allí, está en presencia de un apóstol que Dios está impulsando a crecer. Después tenemos los profetas, que hay 2 niveles de profeta. Aquel profeta que es un profeta para afectar una ciudad entera o una nación,
y el nivel del profeta, que es como don de profecía, que está a nivel local, interno, nivel de nosotros, que es una persona que Dios le puede dar una palabra profética para usted, para mí o para cualquier hermano, esa palabra profética. Entonces, esa persona que Dios le da una palabra profética es un profeta local. Pero el otro es un profeta, que el que aparece acá en el ministerio es un profeta que es el que abre puertas a nivel ciudad, que abre puertas a un país, que trae profecías que abren ciclos de bendición para una ciudad, ciclos de bendición para una iglesia, que abre caminos. Ese es el que menciona acá en el pasaje este. Entonces, cuando encontramos esto, encontramos a alguien que son personas que no están para trabajar en una iglesia local, sino para trabajar en un nivel de iglesias, de una denominación o a nivel de una ciudad. Para eso están estas personas. Después aparece el caso del evangelista. Todos tenemos que hacer evangelismo, absolutamente todos. Ah, no, yo soy músico, no tengo que hacer evangelismo. No, querido, vos tenés que hacer evangelismo. Todos, absolutamente todos tenemos que hacer evangelismo. Pero hay personas que tienen el don de evangelismo. Y la persona que tiene este don de evangelismo es una persona que va a estar, que la pasión por las almas lo motiva y lo hace moverse y crear actividades, por lo cual está en el área de evangelismo y quiere predicar el evangelio. Es una persona que agarra tratados, que está en los colectivos, que donde está tiene que hablar de Jesucristo, porque adentro está actuando ese don, tiene que hablar de Jesucristo. Pero no estoy hablando de este evangelista. Este evangelista que aparece acá en el ministerio es un evangelista que mueve multitudes, es un evangelista que mueve naciones, que Dios lo respalda para que esto suceda, por lo cual sobre él hay dones de milagros, hay dones de sanidad, hay dones proféticos actuando en él, para que el ministerio que esta persona tiene pueda realmente conmover y sacudir una ciudad, para que la ciudad entera sepa que Dios está allí. Por eso Dios coloca ese don allí sobre esta persona para que haga esta tarea. Obviamente que esta persona tiene que ser itinerante, pasar, y luego ir a otro lugar y pasar y hacer esta función que Dios le ha dado de ser evangelista. El evangelista no es muy buen maestro. Y cuando escuchamos a los evangelistas enseñar, se mandan las macanas doctrinales. Porque Dios no lo llamó a eso, lo llamó a evangelizar. Entonces cuando escuchamos aberraciones que hacen, inventan cosas, crean cosas que no existen en la Biblia, y confunden a la gente, porque claro, Dios lo respalda, tiene gente atrás de sus campañas, y creen que tienen la capacidad de decir cualquier cosa sin tener fundamentos, sin hacer un estudio concienzudo de la Biblia, sin hacer un exégesis de un pasaje para entender si realmente dice lo que él está planteando que dice, y no es un invento de él. Por eso hay que tener cuidado cuando uno está escuchando a un evangelista enseñar, con mucho cuidado de no confundirse. Pero Dios tiene también los pastores que ya son a nivel local, para que la iglesia funcione a nivel local. Entonces cuando la iglesia funciona a nivel local necesita pastores, sí o sí la iglesia necesita pastores para funcionar. Porque el pastor tiene que cuidar de las ovejas, el pastor tiene que atender a las ovejas, tiene que escuchar a las ovejas, tiene que estar cuando la gente lo necesita. Algunos por allí dicen, o me critican, que yo no soy un pastor. Y plantean como que fueran superiores o mejores que yo, en su forma de actuar. Al caballo se lo ve en la cancha, al pingo se lo ve en la cancha. Y si a la hora de actuar no actuás, entonces no tenés ni un derecho a criticar a nadie. Pero la Biblia menciona los pastores y menciona a los maestros. Y hay una frase que está unida, pastores y maestros, como si estuviera unido y ligado. La realidad es que el pastor siempre tiene que enseñar, porque el pastor tiene la obligación de enseñar la doctrina, tiene la responsabilidad de que la gente aprenda. Pero hay personas que tienen un corte bien pastoral, y cuando uno observa el corte pastoral de esas personas, se va a dar cuenta que es una persona que está siempre visitando gente, y está caminando y va recorriendo y va visitando a las personas
y va haciendo un recorrido por su gente. Le gusta tomar mate, le gusta visitar, le gusta estar con las personas. Bueno, esa persona tiene un corte netamente pastoral. Entonces uno lo distingue, el corte es netamente pastoral. Pero tal vez para enseñar no enseña muy bien, porque tal vez no tiene mucho conocimiento para enseñar, pero sí es un buen pastor, que atiende a la familia en los conflictos, en las situaciones, en lo que les pasa. Está allí cuando la gente lo necesita. Entonces ese es un pastor, netamente pastor. Está el otro que es pastor y maestro, que cumple una función de pastor y una función de maestro, que te enseña la doctrina, la palabra, que te guía, que te aconseja bien, pero que tiene una función que te guía hacia enseñar y aplicar la vida. Y tal vez ahí usted le va a criticar que le falta la visita, le falta un poco más de esto, más de aquello, porque el corte es pastor maestro. Y está el otro que es solo maestro, que normalmente le repudre la gente, el que es maestro. Es como que te da la clase, te enseña, pero cuando vos le venís con los problemas, con las críticas, ya se repudrió y no quiere atender a la gente, porque no quiere escuchar a la gente, solo quiere enseñar. Es maestro. Entonces uno lo ve y es un maestro. Te enseña re lindo y todo eso, pero no le gusta relacionarse, no le gusta visitar, no le gusta, porque es solo maestro y bueno, hay que aceptar lo que tiene. Y como decimos por ahí, no le busque peras al olmo porque no las hay. Y esa es la realidad. Usted tiene que distinguir qué clase de pastor tiene usted, tiene que distinguirlo. Y no le pida lo que no hay. Ya a esta altura de mi vida no voy a ponerme a inventar cosas. Así que no le pida lo que no hay. Y confórmese con lo que hay. Si no le gusta, bueno, busque otro lado. Si en otro lado hay otros pastores que capaz que son mucho más mejor que yo. ¿Comprende? Pero lo que tiene acá no lo va a tener en otro lugar, porque yo sé lo que Dios nos ha dado. Así que lo que usted tiene acá, Dios se lo ha dado a usted y se lo ha regalado a usted para que lo tenga. Amén. Así que ámelo, cuídelo y téngalo. Alguno dice, usted es mi pastor y yo jamás vi un diezmo suyo. Es como que yo le diga a alguien, usted es mi peluquero y me corto el pelo en otro lado. No, si usted es mi peluquero, yo todos los meses voy a tener que ir y cortarme el pelo, disfrutar, pero a la hora que termino de cortarme el pelo, todos sabemos que hay que pagar. Y esta es la realidad. Usted es mi doctor. Bueno, vos tenés que pagar la consulta. Usted es mi abogado. Pues cuando si gana el juicio tendrás que saber que hay que pagar. Uno tiene que entender lo que significa lo que está diciendo. ¿Y por qué explico esto? Porque viene por allí el gran apóstol y la gente de las iglesias saca lo que no tiene para darle a esa persona. Y al que te está cuidando y aguantando toda tu maña todo el año, ¿qué le das? Pero al otro gran apóstol le da lo que no tiene. Entonces, esto hay que tener cuidado, porque también como hay de lo bueno y de lo malo, y que es bueno sembrar, pero usted tiene que saber que usted tiene que cuidar la vaca de donde toma la leche. Esa es la que tiene que cuidar, porque es la vaca que siempre te va a dar leche. La función de todos es esta, perfeccionar su vida. Dios quiere perfeccionar su vida. Dios quiere ayudarte en tu vida a que tú puedas cumplir la obra que Dios te dio. Dios quiere ayudarte a que vos sirvas a Dios. Dios quiere ayudarte a que vos puedas darle a Dios lo mejor de tu vida. La función de todos los que servimos a la iglesia es potenciar tu vida. Nosotros tenemos que despertar lo mejor que hay en ti, despertarlo. Tenemos que rogar para que Dios suelte los dones que hay en el cielo preparados para ti, para que tú los descubras. Porque cuando tú descubres los dones de Dios, entonces tu vida se potencia, se llena de poder, se llena de autoridad, se llena de fuerza, se llena de ganas. Entonces, eso es lo que tenemos que lograr. Las iglesias, como son un organismo vivo, como cualquier cuerpo humano, también se enferma. También nos enfermamos como iglesia. También nos encerramos como iglesia, también nos miramos el ombligo como iglesia y a veces pensamos que lo único que tenemos que hacer es arreglar el techo, arreglar esto, arreglar acá y no hacemos ni un programa para afuera, nos enfermamos.
Entonces, de repente necesitamos estos sacudones, por eso Dios necesita traer profetas, empujar apóstoles, empujar a alguien que nos pegue un sacudón para que nos despertemos de lo que tenemos que hacer. Entonces, cuando Dios necesita los ministerios funcionando para que la iglesia funcione bien. Si la iglesia está enferma, necesita sanarse. Si la iglesia está dividida, necesita unirse. Si la iglesia está afectada por una crisis, necesita volver a retomar la fuerza. Dios tiene que darnos esos mensajes del cielo a nuestro corazón para que este mensaje llegue a la gente. Usted tiene que estar sano, porque la iglesia va a enfrentar muchos problemas. Y hay algo que dice Dios acá, dice, para que no seamos niños fluctuantes. Dios no quiere ver a la gente ir de un lado para otro, sino quiere que eche raíces y que dé fruto. Que significa que no solo eche raíces, sino que se convierta en un árbol, una fuente de bendición para dar frutos para otros. Dice, todo viento de doctrina, dice que hombres, dice, con estratagemas de hombres para engañar, emplean con astucia artimañas del error. Y aquí viene la clave. Siguiendo la verdad, en amor, crezcamos en todo aquel que es la cabeza, esto es Cristo, de quien todo el cuerpo bien concertado y unido entre sí por todas las coyunturas que se ayudan mutuamente, según la actividad propia de cada miembro, recibe su crecimiento para ir edificándose en amor. Y vamos a tocar esta última parte. Dice, el cuerpo tiene que estar bien concertado y unido entre sí. Esto significa que una iglesia dividida nunca va a crecer. La iglesia que va a crecer va a ser una iglesia que está bien concertada y unida entre sí. Dios no quiere ver miembros desmembrados. ¿Qué significa? Un brazo suelto por allí corriendo, un francotirador, alguien que cree que él solo va a salvar al mundo y que se va a predicar solo porque nadie me quiere acompañar. No, Dios quiere un cuerpo unido y concertado entre sí. Pero también dice acá las coyunturas, por todas las coyunturas que se ayudan mutuamente. Entonces nosotros tenemos que tener lazos de unión que nos unen. Y esos lazos de unión que nos unen permiten que tengamos articulaciones sanas. Y significa que la iglesia puede trabajar unida. Es decir, personas que están en el frente porque Dios le ha dado un don para estar así. Pero también personas que están en la oración porque Dios le ha dado un don para que estén en la oración. Personas que apoyan porque Dios le ha dado un don para que estén haciendo eso. Entonces, cuando la iglesia está unida entre sí, entonces va a crecer. Y eso es lo que hace que la iglesia crezca. Pero luego dice, según la actividad propia de cada miembro. Esto significa que cada persona tiene que tener una actividad propia dentro de la iglesia. Entonces, ahí va la pregunta, ¿cuál es tu actividad propia? Entonces, cada persona tiene que tener una actividad propia. Yo estoy para calentar asiento. No, no está para eso. Nadie fue creado para calentar asiento. De última prendemos el calefactor, ponemos el asiento ahí y ya está. No lo necesito a usted para calentar asiento. Lo necesito para salvar almas, para enseñarle a los niños. Lo necesito para evangelizar. Lo necesitamos acá para cantar, para adorar. Lo necesitamos para construir, para edificar. Pero para calentar asiento, prendemos los calefactores y ya está. Según la actividad propia de cada miembro, recibe su crecimiento. Esto significa que el texto une la actividad propia con el crecimiento. No, cuando ya esté más maduro voy a empezar a servir a Dios. No. Usted tiene que servir a Dios y va a crecer cuando sirva a Dios. Es decir, crecemos cuando servimos a Dios. La actividad propia de cada miembro te produce crecimiento. Entonces, la persona crece sirviendo a Dios. Entonces, cuando una persona está creciendo en el camino de Dios, tiene que aprender a servir al Señor en el don que Dios le ha dado. Hay gente que dice, pero yo no sé para qué sirvo en la iglesia. Bueno, empieza a servir y se va a dar cuenta. Porque los dones se descubren sirviendo a Dios. Cuando uno empieza a servir a Dios en algo, después va a descubrir para qué es más útil, para qué sirve mejor. Después va a descubrirlo. Pero primero hay que poner la acción al servicio de Dios. Entonces, cuando uno pone la acción al servicio de Dios, comienza a poner su vida, sus capacidades, su inteligencia, su motivación a servir al Señor. Y luego Dios te va a ir guiando y te va a colocar en el lugar donde tus dones van a brillar más.
Y ahí es el lugar que Dios quiere para ti, donde tus dones brillan más. Entonces, yo tengo que aprender a tener la capacidad humilde de servir al Señor en las cosas más básicas. Porque si hay algo que dijo el Señor, el que quiera ser el más grande, pues tendrá que ser el siervo de todos. Entonces, uno puede limpiar, puede construir, puede colaborar, puede servir el pan, puede hacer la comida, puede hacer tantas cosas que hay que hacer en la iglesia. No es predicar lo único, servir a Dios. Y déjeme decirle que cuando nos toca predicar todos los domingos se vuelve hasta pesado predicar. Y cuando me toca sentarme, yo disfruto sentarme, hermano. Disfruto escucharlo. Porque es lindo escuchar a la gente y cuando veo que son discípulos nuestros que están predicando y los escucho predicar bien, me da orgullo escucharlo predicar bien porque veo que Dios está haciendo una obra maravillosa en su vida y le está dando autoridad y poder para predicar el Evangelio. Entonces uno tiene que entender que servir a Dios, hay muchísimas cosas para servir a Dios. Hay personas que por causa de la vida se separaron y después algunos se casaron, otros están juntados y dicen, no puedo servir a Dios porque estoy juntado. Mire, hay tantas cosas, mire, si usted barre el templo no importa si está juntado. Si usted le sirve pan a los chicos tampoco importa si está juntado. Si usted cose ropa no importa si está juntado. Si usted hace tantas cosas que se puede colaborar, ayudar en la construcción, se puede hacer muchísimas cosas, porque a veces no es tan fácil llegar y regularizar la situación. Cuando se regulariza, gloria a Dios, porque está regularizado. Pero hay cosas que no vas a poder hacer, porque Dios dice que los pastores tienen que ser maridos de una sola mujer. Dios lo dice. Así que no vas a ser ni pastor, ni evangelista, ni maestro, ni apóstol, ni profeta, pero podés hacer muchísimas cosas que se pueden hacer para el reino de los cielos. Conocí un hombre que toda la vida se dedicó a construir templos, toda la vida. Y él construía templos, porque dice, yo no sé para lo que Dios me llamó, pero lo único que sé hacer es construir templos, así que lo que hago es construir templos, toda la vida. Y siempre le rogaba a Dios, Dios, dame un don para hacer milagros. Siempre se lo pedía a Dios, toda la vida rogó. ¿Sabe cuándo se lo dio Dios? Cuando cumplió 80 años. Y cuando cumplió 80 años, Dios le habló y le dijo, te voy a dar el don que me pediste. Te lo voy a dar. Y él le dijo, Señor, a esta edad, cuando diciendo ya no sirvo para nada. Entonces le dijo Dios, si me vas a dar ese don, yo te pido un don donde se sanen los paralíticos, donde se sanen la gente de cáncer, donde se sanen los ciegos, donde tú levantes a los muertos, así le pidió. Y Dios le dijo, bueno, te lo voy a dar. Yo lo conocí personalmente, Roy Durman se llamaba, un hombre, yo lo conocí cuando tenía 87 años, y fue una persona que toda la vida sirvió haciendo templos, pero luego, al final de su carrera, Dios le dio esta gracia especial para convertirlo en un evangelista, hermano. Dios nos enseña a aprender a servir, y el secreto del éxito está en servir desinteresadamente a Dios. Y Dios es el que levanta a la gente, hermano, porque la Biblia lo menciona, Dios da las oportunidades y Dios levanta a las personas. Por eso es tan importante cuidar la iglesia del Señor, hermano. Amén. Usted tiene una linda iglesia, hermano, reconocida en la ciudad, con un montón de trayectoria dentro de esta ciudad, montones de cosas que hemos hecho por la ciudad y en la ciudad. Y Dios quiere que usted la ame, se identifique, que usted sirva al Señor con todas sus ganas, que le dé lo mejor de su vida a Dios. Y ahora se lo voy a explicar también. Un día recuerdo que estábamos en un culto y las hermanitas habían venido así nomás, así como ropa como usted tiene. Pero terminábamos el culto y 2 horas más tarde había un casamiento. Y cuando fueron al casamiento se habían puesto la ropa, la mejor que tenían. Y yo digo, ¡wow! La diferencia. Y que el Dios que estaba allá no es el mismo. Y entonces la pregunta es si usted está sirviendo a Dios con todas sus fuerzas o está sirviendo a Dios con la ropita de casa. Se la dejo picando nomás para que la piense.
Para que la piense nomás. No va a ser cosa que usted se vaya a otra iglesia y allá florezca como que fuera un pimpollo. Porque me haría sentir mal a mí diciendo, pucha, yo no le pude dar a esa persona todo lo que necesitaba para que floreciera. ¿Entiende? Yo quiero que usted florezca, que usted dé lo mejor de su vida, que usted se sienta en el pez como en el agua. Yo quiero que usted se sienta en el lugar que Dios lo colocó, que usted brille en el lugar que Dios lo está poniendo. Que usted encuentre en este lugar como familia el lugar para servir a Dios con todas sus fuerzas. Y que usted ponga todas sus fuerzas en el servicio de Dios y va a ver cómo la obra de Dios va a crecer y se va a volver una iglesia poderosa y grande. Porque la iglesia está compuesta de gente y si somos gente que ama a Dios y sirve a Dios, pues la iglesia va a crecer grandemente. Amén. Vamos a orar ahora y le voy a pedir que se ponga de pie. Y yo le voy a pedir, por favor, que agarre la mano del que está al lado suyo. Agárrelo así. Porque esa persona que está al lado suyo, Dios la llamó. Algunos los está llamando, pero para que entre en el camino de Dios. Dios los salvó. Cristo pagó el precio por su alma. Y quiero que entienda que cada persona para Cristo no es uno más, sino que es una persona con nombre y apellido, con ministerio, con un don, con un llamado. Cada persona tiene algo para hacer en el reino de los cielos. Cada persona Dios le ha dado algo, un desafío para lograr. Por eso la persona que está al lado suyo es alguien elegido por Dios. No es alguien así nomás, es elegido por Dios. Eso que quiero que entienda. Está agarrando a alguien elegido por Dios. Vamos a orar a Dios. Agarre la mano, no quede suelto, agárrese de alguien. Amado Dios, te damos gracias por la iglesia de Cristo. Gracias porque es una iglesia gloriosa, sin arrugas, sin manchas. Señor, lávanos, límpianos. Coloca la unción del cielo sobre nosotros. Coloca el manto de Dios sobre nosotros. Ese manto de unidad. Ese manto de amor, de paciencia. Coloca sobre nosotros el espíritu renovado que la iglesia tiene que tener en este último tiempo. Coloca sobre nosotros esa gracia para salvar las almas, para ganar a los perdidos, para alcanzar a aquel que está lejos. La fuerza de Dios sobre nosotros, Padre, para movernos en el Espíritu y alcanzar a los perdidos, para organizarnos, para ayudar a la gente que necesita, Padre. Despierta, oh Dios, la acción social en la iglesia. Despierta el amor caritativo en la iglesia. Despierta, oh Dios, dentro de la iglesia ese deseo de ayudar a las viudas, a los pobres, a los desamparados. Despierta en la iglesia ese deseo de alcanzar a los perdidos, de llegar a las personas que están atadas por los vicios. Despierta en la iglesia ese deseo de alcanzar los medios de comunicación, Señor, aquellos que estás llamando en el Espíritu a despertar su corazón para alcanzar los medios de comunicación. Despiértalos, oh Dios, para que su corazón se lata, arde fuertemente y sienta esa pasión de Dios dentro de su alma. Señor, mueve a la iglesia como la quieres mover. Despiértanos en el tiempo de Dios, en el plan de Dios, Señor, en la misión que Dios nos ha colocado. Señor, ahora en el nombre de Jesús, coloca en el corazón de cada creyente esa fuerza de Dios, un latido adentro que le haga sentir que Dios los está llamando para servirte. Gracias por lo que nos das cada día. Gracias, Señor, por todo lo que nos das cada día. Bendice a la iglesia de Cristo y derrama esa unción que nos hace vivir bajo ese mismo espíritu, Dios. Derrama tu gloria sobre cada iglesia que hay en esta ciudad. Señor, bendice a tu siervo, a los pastores, a las personas que están dirigiendo. Que el Espíritu Santo los fortalezca, los ilumine. Que Dios les hable, que el Espíritu Santo nos haga crecer en multitudes sobre esta ciudad para alcanzar la ciudad para los pies de Cristo. Y gracias por todo lo que nos da cada día en el nombre de Jesús. Amén, Señor, amén.